Chicos, ¿qué tal? Continuamos con la clase de macroeconomía. Esto es de la asignatura de Fundamentos y Fundamentos de Economía y Administración para la Facultad de Ciencias Forestales de la UNCE. En esta unidad número 5 vamos a ver números índices, concepto, cálculo de utilización, valores reales y nominales, lo que es inflación, índice de precios al consumidor y otras cosas más que tienen que ver con la cuestión macroeconómica que también tiene cualquier país. Vamos a ver un poquito de lo que es desempleo, tasa de desocupación y los efectos económicos del desempleo. Bueno, primero, antes que nada, vamos a ver el concepto de lo que es una tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento de una variable es la tasa porcentual por periodo a la que aumenta o disminuye dicha variable, es decir, cuánto se modifica, sea en incremento o sea en disminución, con respecto a un valor inicial. Entonces ahí tenemos la expresión que dice tasa de crecimiento igual al valor final menos el valor inicial sobre el valor inicial, y como se trata de una tasa tiene que ir multiplicado por 100 para que nos dé una medida de porcentaje o porcentual. Entonces ese es uno de los elementos que vamos a aplicar en esta unidad para ver la tasa de crecimiento. Es un mecanismo, una herramienta que en economía es muy útil porque en economía se mide todo y se mide aparte cómo va variando esa medición en el tiempo. Y la inflación es una de las causas, digamos, de problemas económicos en todos los países, en donde existe, por supuesto. Y en Argentina, desde hace bastante tiempo que tenemos una inflación. ¿Qué significa la inflación? Es el crecimiento generalizado y continuo de los precios de los bienes y servicios en una economía. Generalmente cuando también hablamos de la inflación hablamos de un crecimiento generalizado, continuo y sostenido. Y aquí aclararía yo que es de todos los bienes y servicios de una economía. O sea que si nosotros vemos que sube la carne en la Argentina, no podemos decir que hay inflación. Si sube el combustible, tampoco. Si sube el pan, tampoco. Pero si suben todos esos bienes y aparte suben todos los servicios, son servicios públicos, todos los servicios de electricidad, teléfono, servicios de peluquería, de enfermería, de seguros, si sube absolutamente todo de manera continua y generalizada y sostenida, podemos hablar de inflación. El crecimiento de esa inflación se mide mediante lo que se llama la evolución de un índice de precios, que sería lo que normalmente en economía también se denominan números índice. ¿Qué es un número índice? Son números o expresiones que me sirven para realizar una medición, digamos como un indicador de cuánto va variando algo. Los más utilizados son el IPC y el IPI. ¿Qué es el IPC? Índice de precios al consumidor, y el IPI es el índice de precios implícitos. Por ejemplo, aquí tenemos la inflación del año 1, en donde podemos ver que cómo la obtendríamos. Sería el índice de precios al consumidor del año 1 menos el índice del precio consumidor del año anterior, o bien de un número de un año que se denomina base, que vamos a ver de qué se trata, sobre el índice de precio al consumidor del año 0. Es decir, cuánto ha variado del año 1 al 0 sobre el valor del año 0, multiplicado por 100. ¿Sí? Entonces, con eso tenemos el valor, por ejemplo, de lo que sería la inflación. Entonces, tenemos otra expresión más abajo, que también puede ser, con el mismo criterio, el índice de precio implícito o el IPI del año 1 menos el IPI del año 0 sobre el IPI del año 0 por 100. ¿Cuáles son las causas que dan esta situación que la conocemos como inflación? Primero, hay diversas maneras diversos motivos por los cuales se genera inflación. Uno es la inflación de demanda. Esa inflación de demanda se da cuando el exceso del crecimiento de la cantidad de dinero genera el aumento en los precios. Es una visión puramente monetarista. Mientras que, o sea que está todo basado en lo que es el dinero. Mientras que está también la inflación de demanda desde una visión keynesiana, que es otro autor, Keynes, en donde dice que el aumento del gasto total o de la demanda agregada es lo que generaría inflación. Es la denominada inflación de demanda. Cuando hay mayor demanda se genera inflación. Y otra es la inflación que se da por los costos. Eso se da cuando hay aumento de las distintas partidas de los costos de producción.
Entonces cuando aumentan los costos, obviamente el productor lo que hace es incorporar ese costo, ese incremento de costo en el precio de venta. Eso hace que los precios suban y así se van arrastrando todos los precios. Entonces se genera una inflación debido a los costos. Y lo otro es una inflación denominada estructural, que es la que se da cuando hay cambios de precios relativos con inflexibilidad descendente, o sea que siempre tienden a subir, en precios monetarios. Y hay cierta inelasticidad en la oferta de bienes agropecuarios ante el crecimiento en población o los ingresos. En los casos en donde tenemos que suben los valores de los commodities y eso genera internamente en un país una inflación. Es la denominada inflación estructural. ¿Cuáles son los efectos que genera esta inflación? Que son efectos no deseados, o sea, a ningún país le viene bien la inflación. Generalmente todo lo que se genera con la inflación son efectos denominados no deseados. ¿Qué sucede cuando tenemos inflación? Conlleva a lo que se llaman costos asociados con, por ejemplo, el poder o la pérdida del poder adquisitivo. Significa que reduce el valor de lo que se puede comprar con una cantidad determinada de dinero. Y obviamente eso perjudica a ciertos grupos. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos 1.000 pesos, hace 2 años atrás podíamos comprar muchas más cosas con 1.000 pesos que lo que compramos hoy. Y si la inflación aumenta más, podemos comprar menos cosas el año que viene de lo que compramos hoy con 1.000 pesos. Los principales perjudicados son los jubilados, que tienen ingresos que generalmente suelen crecer menos que los precios, o sea que si hay una inflación del 40%, los saberes de los jubilados o los ingresos están alrededor del 25-30%, siempre por debajo de la inflación. Todos los gobiernos prometen que cuando asuman el poder, los jubilados van a ganarle a la inflación. Eso significa lo que dicen los diarios, lo que dicen la televisión, que los jubilados incrementen sus saberes en una tasa o en un porcentaje mayor que el de la inflación. Generalmente no se da. Otros que se ven perjudicados son los asalariados. ¿Qué son los asalariados? Las personas que trabajan, los empleados públicos, empleados privados también, que no logran que sus ingresos puedan crecer al ritmo del crecimiento de los precios. O sea que también están en una situación parecida a la de los jubilados, en donde los aumentos de precios de los salarios, a los empleados son menor a la tasa de crecimiento de los precios, o sea que está por debajo de la inflación. También se ven perjudicados los ahorristas. Si bien los ahorristas son gente que tiene un dinero que lo destina para el ahorro, o porque le sobra, o bien porque decide destinarlo, recibe tasas de interés inferiores a la tasa de inflación. Entonces, ¿qué sucede cuando pongo dinero en el banco? Generalmente la ganancia que me da el interés que me da el banco, por tener mi dinero ahí en el banco, a mí me paga un interés. Generalmente ese interés es menor que la tasa de inflación. Por lo tanto, si yo saco el dinero y lo dejo fuera del banco, se va a desvalorizar mucho más rápido. Así que la tasa de inflación es superior generalmente a las tasas que ofrecen el banco. Sin embargo, dice que hay grupos que sí se benefician con la inflación, que son los que normalmente son los deudores, o sea, la gente que tiene deudas que está fijada en pesos y esa deuda se mantiene, y si la inflación sube, la gente sigue pagando lo mismo. Es decir, una persona que compra un vehículo, una moto, una computadora y dice lo voy a pagar en 12 cuotas fijas de X cantidad de pesos, si la inflación aumenta, la cuota sigue siendo la misma. Así que ahí el que gana es el que está como deudor. Y obviamente el Estado, que es el que regula de alguna manera también toda esta cuestión. ¿Qué otra cosa genera, qué otro efecto no deseado genera la inflación? La incertidumbre, que es la inseguridad ante el futuro que tienen las personas o los inversores, que eso dificulta obviamente la toma de decisiones. Y el desempleo, que también es una causa que se genera cuando tenemos inflación alta, que obviamente el aumento de los precios hace que se reduzca la competitividad de un país frente al resto del mundo, por lo que se desplaza el consumo de productos nacionales por importados, generando desempleo. Obviamente cuando hay una inflación, la gente al tener que orientar el escaso dinero que tiene a los bienes de mayor necesidad, hay ciertos bienes que no los compra. Entonces una empresa, si fabrica esos bienes que la gente no compra, tiende a cerrar, y si cierra genera desempleo. Entonces es un círculo
o si se quiere una espiral descendente, digamos, de mala calidad. Por lo tanto, en ese caso, ¿qué sucede después? Que de lo que la gente no produce porque o han subido los precios o porque ya no se fabrica, entonces hay que abrir la importación. Si ingresan productos de afuera que son mucho más baratos que los locales, obviamente genera también desempleo. Y luego está una situación que es también la menos deseable, que es la que se denomina hiperinflación. Se dice que una economía se ve afectada por un proceso de hiperinflación cuando sus precios crecen a tasas superiores al 50% mensual. Nosotros en Argentina no hemos llegado ahora en estos momentos a una hiperinflación, pero sí hemos tenido periodos hiperinflacionarios en nuestra historia que han sido precisamente en el año 89 y 90, en el peor momento económico de la Argentina. Del mes 3 del año 89 al 6 hemos tenido en 3 meses una inflación de casi el 200%. Y también entre diciembre y marzo, de diciembre del 89 a marzo del año 90, una inflación del 95,5%. Esos han sido los momentos, digamos, más duros en la historia de la Argentina en cuanto a la inflación. Bien, un poco siguiendo con esto de la inflación y la composición de la población, vemos que ahí vemos en un cuadro que la composición de la población en Argentina o en cualquier país se denomina o se divide como población económicamente activa y población inactiva. ¿Quiénes son los económicamente activos? Son los que están relacionados con el proceso productivo. Ahí tenemos los ocupados por un lado, que son los que tienen trabajo remunerado, aunque se hallen de licencia por enfermedad. Están los subocupados, que son aquellos que realizan un trabajo remunerado, pero durante un tiempo inferior a lo normal. Es decir, los que tienen un empleo estacional. O sea, tienen trabajo, pero no están plenamente ocupados o permanentemente ocupados. Y están los desocupados, que son los que podrían llegar a trabajar, pero que en realidad buscan trabajo y no lo encuentran. O sea que son activamente población que está buscando trabajo y pertenece a la población activa. Luego está la población inactiva. ¿Quiénes son los de la población inactiva? Que solo realizan funciones de consumo, no de producción. Ahí están los jubilados, escolares, estudiantes, amas de casa, personas que no trabajan aunque puedan hacerlo pero no buscan empleo, y están los incapacitados para trabajar. Bueno, esos dos grupos de personas en la composición de la población son los económicamente activos y económicamente o inactivos. ¿Cómo se mide la tasa de desocupación? Que es otro también flagelo que a veces tienen las economías. Está dado por el número de desocupados. Vemos aquí que sería de la población económicamente activa, los desocupados, dividido sobre el total de la población económicamente activa, multiplicado por 100, que es una tasa. Bien, entonces estos son los puntos que corresponden a la unidad 5 y la unidad 6 lo veremos en otro video más adelante.